Hablemos de escalas. Supongamos que este es un edificio real y al yo medirlo con la cinta métrica, veo que este lado mide 5 metros y este otro 4.6. Ahora quiero dibujar la planta del edificio, es decir, lo que se representa en la base, y que el dibujo me represente lo que hay en la realidad. Pero si uso las medidas que tomé del edificio tal cual, necesitaría una hoja gigante donde poder dibujar estas medidas. O sea, necesito una hoja muchísimo más grande que el edificio para poder dibujar 5 metros con la misma medida que tomé y 4.6. Es ahí donde entra la escala, lo cual consiste en elegir una medida que me va a representar otra, permitiéndome hacer mi dibujo en la hoja de trabajo. Por ejemplo, este lado del edificio que mide 5 metros lo voy a dibujar en esta misma hoja. Entonces, obviamente 5 metros no me van a caber en esta hoja. Lo que hago es decir, por ejemplo, que 5 centímetros me van a representar 5 metros. 5 centímetros de la regla van a ser iguales a 5 metros reales del edificio. Es una equivalencia que yo estoy haciendo. Entonces llego con mi regla y trazo 5 centímetros que me están representando estos 5 metros. Aquí hay 5 centímetros, pero me representan 5 metros de la realidad. Ahora bien, la escala que elija debe ser la misma para todas las medidas que tomemos del mismo elemento. Es decir, que la escala que tomé para dibujar los 5 metros debe ser el mismo que voy a usar para dibujar los 4.6. Hay dos formas de hacerlo. La primera es gráficamente. Y consiste en que si digo que 5 centímetros, lo voy a dibujar más grande solo para que sea visible. Pero si digo que 5 centímetros uno, 2, 3, 4, 5. Si digo que 5 centímetros me equivalen a 5 metros, eso quiere decir que cada numerito me está equivaliendo a un metro. ¿Por qué? Tengo 5, lo divido entre 5, entonces quiere decir que cada uno vale un metro. Esto es muy obvio, es muy visual. Si estoy diciendo que 5 centímetros de la regla, centímetros, son iguales a 5 metros, obviamente 4 centímetros van a ser 4 metros y así sucesivamente. Entonces, si quiero dibujar los 4.6 del edificio, sé que 4 serían 4 metros y 6 estarían en este intervalo. ¿Cómo obtengo dónde está el 6? Divido esto, entre 4 y 5 hay 1 centímetro. Y 1 centímetro tiene 10 milímetros. ¿Sí? Cada rayita que hay entre los centímetros es 1 milímetro. Entonces lo que tengo que hacer es darle valor a cada una de esas rayitas. Sabemos que 1 centímetro tiene 10 milímetros. 1 centímetro tiene 10 rayitas, es decir, 10 divisiones. Si yo divido 1 entre 10, que son las rayitas que lo tienen, obtengo 0.1, que es el valor que tiene cada una de las rayitas. Entonces, si yo voy a buscar 4.6, tengo el 4, sé que cada rayita vale 0.1, entonces sería 4.1, punto 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí estaría el 4.6. De esa forma puedo venirme para acá y dibujar hasta el 4.6. Lo dibujo en centímetros, pero me está representando los metros del dibujo. Lo importante de trabajar con escalas es conocer el valor de todas las líneas que hay en el intervalo que escojamos, en las medidas que trabajemos. Otra forma de determinar la escala para poder graficar los 4.6, habiendo ya elegido la escala para una de sus medidas, es a través del cálculo, específicamente haciendo regla de 3.
Para esto hay dos formas de hacerlo. Uno de ellos es, voy a poner el dibujo por acá para que sea visible, bueno, por aquí. Yo digo que 5 metros del dibujo, reales, me van a equivaler a 5 centímetros del dibujo, o de la escala, o de la regla. Entonces, 4.6 metros reales, ¿a cuánto me equivalen? Fíjense que coloqué metros a centímetros, metros a centímetros. ¿Qué estoy buscando? Los centímetros de la regla que me van a permitir dibujarlo. Esto sería de la regla. ¿Cómo se realiza la regla de 3? Vamos a escoger este marcador. Consiste en que esta es mi incógnita, el que está del lado contrario de la incógnita multiplica al que está encima de la incógnita. Y a su vez este va a dividir al que está enfrente. ¿Sí? Déjenme marco con lapicero para que se vea mejor. El que está del lado contrario enfrente de la incógnita multiplica al que está encima de la incógnita y divide al que está enfrente de la incógnita. Siempre se resuelve de esta forma. Lo único que tienen que tener cuidado aquí es cómo ordenan las cosas. Metros sobre metros, centímetros sobre centímetros. Siempre es así. La incógnita tiene que quedar debajo del que esté en las mismas unidades. Entonces, 5 metros reales de la figura me equivalen a 5 centímetros. 4 metros reales, ¿a cuánto me equivalen en la misma escala? Entonces, lo que hago es que la que esté delante de la incógnita multiplica al que esté encima y divide al que está enfrente. Esto sería así. En conclusión, sería X de la regla, que es la medida de la regla, va a ser igual a 4.6 metros que me van a multiplicar 5 centímetros. Estos son medidas de la regla. Y me van a dividir los 5 metros reales. Entonces, resolviendo esto, metiéndolo todo en la calculadora, les va a dar 4.6 centímetros, que es la medida que van a meter en su regla para poder dibujar el lado de 4.6 metros, ¿sí? Que fue lo mismo que nos dio aquí, 4 con 6 rayitas, 4.6. Y ya con eso podemos dibujar el otro lado, la otra medida. La segunda forma de hacer regla de 3. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Esta es la segunda y quizás la más sencilla de ver. Si tengo 5 metros reales y quiero encontrar la misma incógnita, los 5 metros que tomamos al principio nos equivalen a 5 centímetros de la regla. Esto es regla. Esto es real. 5 metros reales equivalen a 5 centímetros de la regla. Esto a su vez, entonces quiero saber 4.6 metros reales ¿a cuánto me equivalen? Estamos haciendo lo mismo que en el caso anterior, solo que presentándolo de forma diferente. 5 metros reales
me equivalen a 5 centímetros de la regla. 4.6 metros reales, ¿cuánto me equivale en la regla? Entonces aquí hay que despejar. ¿Cómo se hace eso? Tengo que conseguir que el X me quede en un lado del igual, en la parte de arriba, y el resto acomodarlo del otro lado de la igualdad. Es decir, vamos a... Lo que está dividiendo pasa multiplicando, es decir, X por 5 metros reales sobre 5 centímetros de la regla. Y aquí me quedan 4.6 metros reales. Esto lo vuelvo a despejar hasta que el X me quede solito de un lado del igual. Lo que está dividiendo pasa multiplicando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Es decir, que me va a quedar X va a ser igual a 4.6, estos son reales, metros, por 5 centímetros de la regla entre 5 metros reales. ¿Qué hice? Pasé esto multiplicando y esto dividiendo y dejamos al X solito del lado de la igualdad. Esto al resolverlo, X va a ser igual a 4.6 centímetros porque los metros con los metros se va, quedan los centímetros nada más. Entonces 4.6 es el mismo resultado que obtuvimos aquí y fue el mismo resultado que obtuvimos gráficamente. Hay tres formas de hacerlo. Utilicen el que les sirva mejor, con el que se sientan más cómodos. Todo el procedimiento que vimos anteriormente es escogiendo nosotros la escala, escogiendo nosotros la referencia o la equivalencia que vamos a utilizar, pero también está el uso del escalímetro. El escalímetro nos facilita muchísimo el trabajo y nos permite que sea más rápido lo que vamos a hacer. Esperen que enfoque para mostrárselos. Que no enfoca. Bien, aquí se ve. La escala 1 a 100 es la escala en la que estamos acostumbrados a trabajar. 1, 2 dividido en 10. Cada uno está dividido en 10 partes iguales. Si yo quisiera representar con esta escala 5 metros, simplemente marcaría en 5. 4 metros en 4. 4.6 aquí. En el 4 y 6 rayitas, ¿sí? De esa forma sería. Ahora, el 1.50 nos damos cuenta que es un poquito más grande. Ya el 1 no está aquí, está para acá. Está un poquito más allá. 1.50 es la mitad de 1 a 100. Eso quiere decir que necesito el doble para cumplir con el mismo metro. Aquí nos damos cuenta que igualito están las 10 rayitas, pero donde estaría el 1 está el 0.5 y donde estaría el 2 en escala 1 a 100 está el 1. Vamos a ver esto en la hoja. Lo que indica el 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 125, 1 a 200 es que un metro está dividido en 20 partes iguales. O sea, el número que está después de los puntos es el número de divisiones que tiene el metro. Es decir, que aquí un metro está dividido en 50 partes iguales. Un metro está dividido en 100 partes iguales. Aquí en 125 y aquí en 125 partes iguales. Y aquí un metro está dividido en 200 partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Un metro siempre va a ser un metro, pero el número que está después de los puntos te indica en cuántas partes iguales está dividido ese espacio. Es decir, si yo tengo un metro y lo divido en 20 partes iguales, voy a tener una separación. Si lo divido en 50 partes, el mismo metro, voy a tener más rayitas. Y si lo divido entre 100 partes iguales, voy a tener muchas más rayitas. Eso quiere decir que
Mientras menor es el número que está después de los puntos, más grande sería el dibujo porque mis rayitas estarían más separadas. Entonces, estas escalas, vamos a hacerlo con marcador. Se utilizan para ampliar. Y estas para reducir. Lo voy a explicar nuevamente. 1 a 100 es la escala que conocemos, ¿sí? Tenemos un metro. El metro, si lo divido en 100 partes iguales, voy a tener 100 rayitas. Si ese mismo metro lo divido en 50 partes iguales, voy a tener 50 rayitas. Eso quiere decir que cada vez que utilice una rayita, voy a estar teniendo más espacio. Entonces nos damos cuenta que cuando el número que está después de los 2 puntos es muy grande, mientras más grande es el número que está después de los 2 puntos, más se va reduciendo la imagen. Y mientras es menor, más grande es. Bueno, eso tiene lo importante del escalímetro y de las escalas en general es conocer las partes en las que el número de partes iguales en las que se va a dividir el intervalo, ¿sí? Eso es lo más importante, saber que si estamos trabajando con esto, con esta escala, esperen que enfoque, este va a ser mi 1 y cuánto me viene valiendo cada rayita. Si este es el 2, 3, 4, cada rayita tiene un valor. Es importante conocer el valor que tiene cada rayita para poder ubicar los puntos que no van a ser tan obvios como 1, 2, 3. Por ejemplo, el 1.5, el 1.70, 1.75. En este caso, si este es mi 1, el 1.5 es la mitad, ¿sí? 1.75 sería estos dos y esta rayita chiquita. Aquí estaría el 1.75. ¿Cómo obtengo esto? Tomo 1 entre el número de rayitas que hay desde el 0 hasta el 1, lo divido. 1 entre el número de rayitas que hay y el valor que me dé es el valor de cada una de las rayitas. Y así puedo ir sumando, por decir, si me dan 1.3, puedo ir sumando hasta que obtengo el 1.3. ¿Sí? Esto es lo importante. Dividir el valor entre el número de rayitas que tengamos para conocer cuánto va a valer cada rayita. Lo importante es conocer el valor de cada rayita de nuestra escala.